Descubre la voz del Geoparque de Granada. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de La Voz del Geoparque de Granada. El podcast con el que abrimos una ventana sonora desde la que contemplar el territorio geoparque, descubrir nuevos rincones y conocer todo lo que podemos encontrar en él. Todos somos Geoparque. Si nos venís escuchando desde este verano, cuando iniciamos la nueva temporada, ya sabréis que nos gusta empezar cada entrega con una mirada al geoparque que siempre se convierte en una recomendación de nuevos lugares para visitar, o también de una forma de ver desde una perspectiva diferente sus rincones más singulares. Y si te has acercado a nuestro podcast por primera vez con este episodio, te invitamos a escuchar el resto. Puedes encontrar una lista con todos ellos en el canal de YouTube del Geoparque de Granada, aunque también están disponibles en sus redes sociales. Pero vamos ya a esa mirada de inicio. Hoy contamos con la de Sara, una voz joven y llena de frescura que nos hace una recomendación ideal para disfrutar en esta época del año. Hola, me llamo Sara y mi sitio favorito del Geoparque es la Rosandrá, que está en Aldeire, puesto que me relaja muchísimo y es un entorno también para estar con la familia y disfrutar, que es lo más importante. Me gusta el Geoparque de Granada. Desde la Rosandrá de Aldeire, todo un festín de colores otoñales que Sara nos recomienda disfrutar en familia. Seguimos nuestro camino hacia un pequeño espacio de terreno conocido como el yacimiento Baza 1, que no para de sorprendernos con sus hallazgos. ¿Sabías que los restos del último cocodrilo que vivió en Europa se encontraron allí? Nos parece una historia apasionante, a la que merece la pena dedicar una atención especial. Así que hemos contactado con el paleontólogo Bienvenido Martínez Navarro, responsable de la coordinación de las campañas realizadas en este yacimiento. Es un verdadero placer escucharle contar todo lo que se ha encontrado en él y la repercusión que tiene no solo en el geoparque, sino a nivel internacional, tal y como demuestra el hecho de que se hayan hecho eco de sus hallazgos algunas de las publicaciones más prestigiosas del mundo, como Newsweek o Life Science. Esperamos que disfrutéis de esta charla con él tanto como nosotros lo hemos hecho. Lo que sí que estamos seguros es de que os va a sorprender. Hola, buenas. Soy Bienvenido Martínez Navarro. Soy profesor de investigación y CREA, adscrito al Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social en Tarragona, y soy paleontólogo. Me dedico al estudio de la fauna fósil del Plioceno. Especialmente me dedico al estudio de la fauna de los últimos 5 millones de años, aproximadamente. Pues ya que te has presentado, te damos las gracias por haber querido aportar tu voz a sumar a este podcast, que es La Voz del Geoparque, que como siempre decimos es la suma de todas las voces de la gente que vive, que trabaja en el geoparque. Nos gustaría saber, para empezar un poquito, cómo empieza tu relación con el geoparque, dar un poquito un paso atrás en tu historia personal y conocer cómo llegas, porque tú no has nacido en el territorio del geoparque, ¿no? Sí, pero no se concibe mi vida sin el geoparque, porque yo vine por primera vez a la cuenca de Baza en el año 1982. Vine en tren. Todavía funcionaba el tren de Baza. Y desde entonces mi vinculación con la cuenca ha sido permanente. Comencé a excavar en el año 82 en el yacimiento de Ventamicena, gracias a una invitación que me hizo el profesor Josep Gibert, y desde entonces decidí que quería ser paleontólogo. He trabajado durante todos estos años en la cuenca, especialmente en los yacimientos de Orce, después en el yacimiento de Baza, y también he trabajado en otros muchos lugares del mundo. Bueno, comentabas que decidiste en ese momento ser paleontólogo. ¿Por qué paleontólogo? Yo me imagino que cualquier muchacho de esa edad quiere ser otras cosas quizás más conocidas, pero paleontólogo es quizás como una vocación más desconocida, ¿no? Bueno, yo quería ser geólogo, me gustaba mucho el campo, y con 18 años comencé a excavar en Ventamicena. Me di cuenta de lo que era la paleontología de verdad, de qué potencial tenía el estudio de la fauna fósil. Y me atrajo de tal manera que aquí estoy. Han pasado más de 40 años y durante toda mi vida no he hecho nada más que estudiar fósiles.
estudiar y divulgar, ¿no? Porque también tienes un gran trabajo de divulgación, muchísimos artículos científicos, los que has escrito, no sé si andarán por 300, 400 artículos científicos que has publicado, y me imagino que en esa literatura ocupa un lugar muy importante también el geoparque y el yacimiento de Baza, del que vamos a hablar a continuación. Sí, por supuesto. Yo no concibo la ciencia sin la divulgación. La ciencia normalmente se paga a través de dinero público. También hay instituciones privadas que financian, pero en general la ciencia que nosotros hacemos se financia con dinero público y somos deudores de la sociedad. Por tanto, la única manera que tenemos de hacer revertir la inversión que la sociedad hace en nosotros es dándoles a conocer el patrimonio que investigamos. Por tanto, durante toda mi vida he dado muchísimas conferencias divulgativas en muchos centros, he publicado varios libros de divulgación y sobre todo pues creo que no se puede entender el geoparque, no se puede entender el patrimonio que se encuentra en este geoparque sin el conocimiento de él por parte de la sociedad. Por tanto, todo lo que nosotros hacemos nos debemos a la sociedad y tenemos que dar cuentas de ello. Y para ello, lo mejor que podemos hacer es explicar cuáles son los resultados de nuestras investigaciones. Bueno, nos vamos acercando ya a ese descubrimiento, a un yacimiento en Baza, pero me gustaría que me antes de entrar en lo que ha sido noticia hace tan solo una semana, me gustaría que me describieses pues ese yacimiento y cómo ha sido tu contacto con él, porque creo que tiene una relación muy personal con ese yacimiento. Sí, es un yacimiento con el cual yo tengo una relación más que personal, porque en Baza se habían hecho investigaciones de tipo geológico, se habían buscado yacimientos, se habían encontrado niveles con restos de microvertebrados, especialmente de roedores, pero no se había encontrado ningún yacimiento importante a nivel de registros con megafauna. Entonces yo pasaba por delante de Baza, iba camino de Granada y decía, allá arriba tiene que haber fósiles. Y nunca tenía tiempo para pararme. Pero un buen día, que fue el día 3 de mayo de 1996, pues iba con tiempo, me pude acercar al yacimiento. Bueno, me pude acercar a la zona donde se encuentra el yacimiento, que es la parte alta de Baza, junto a la falla de Baza. Y subía por el camino de la Cuesta del Francés, encima de donde se encuentra el depósito del agua de Baza, y vi una cosa que brillaba. Era por la tarde, el sol se reflejaba, brillaba. Me acerqué, era un fragmento de esmalte de diente de mastodonte. Limpio un poco donde se encontraba aquel fragmento y estaba el diente completo. Cuando hay un diente completo normalmente nunca se encuentran solos. Normalmente hay restos del mismo individuo, de otros individuos y muy probablemente de otras especies. Entonces me di cuenta que estábamos ante un gran descubrimiento, sobre todo porque nunca en esta zona se había encontrado restos de megafauna. En el año 2000 y 2001 pudimos hacer un pequeño sondeo en esta zona y nos dimos cuenta del potencial. ¿Cuál es la primera noticia que vimos en cuanto a importancia del yacimiento? Bueno, pues es que no había un solo mastodonte, que no había una sola especie de mastodonte, había dos. Estaba la especie Mammoth borsoni, de la cual había encontrado el primer diente, y había otra especie que era Anancus arvernensis. Dos especies de elefantes encontradas juntas en el mismo nivel dan mucho de sí. No es normal que aparezcan dos especies de mastodontes juntas. No es la primera vez que se localizan, pero desde luego no es normal. En general se encuentra una sola especie de elefante y eso, bueno, pues ya es muy importante, pero si encuentras dos quiere decir que la diversidad específica que se debe encontrar fosilizada en esos niveles tiene que ser mucho más importante de la que estábamos viendo. Bueno, se tomaron muestras, se hizo un lavado, pudimos ver que había pues 16 especies de micromamíferos. Por ejemplo, la riqueza del yacimiento era extraordinaria. En un saco de 20 kilos de sedimento encontramos 60 dientes de roedor, lo cual al aire libre es muy difícil. Prácticamente no hay ningún yacimiento que tenga esa densidad de fósiles. Sí sucede dentro de las cuevas, porque eso lo acumulan normalmente las aves, las rapaces nocturnas, y van acumulándolos directamente de manera biológica, pero encontrar esta densidad de fósiles de pequeños mamíferos en un saco de sedimento de 20 kilos es algo que no se da. Entonces eso también nos dio la sensación de que estábamos ante algo verdaderamente muy importante.
Después no pudimos continuar la excavación por falta de recursos y en el año 2014, estando excavando en Orce, me vino a buscar el director del Museo de Baza, Lorenzo Sánchez Quirante, y me dijo que desde Baza querían que se volviera a abrir el yacimiento. Yo le dije que yo estaría encantado, porque además teníamos programado hacer un pequeño sondeo, pero que el problema es que hacer una excavación era difícil porque no teníamos recursos en ese momento. Y entonces él me dijo, dice, vamos a hablar con el alcalde, que es el que quiere que tú abras la excavación. Entonces, bueno, pues nos reunimos con el alcalde la semana siguiente, con Pedro Fernández, y él me preguntó si valía la pena abrir el yacimiento. Yo le dije que sí, que era un yacimiento extraordinario y que verdaderamente Baza contaba con algo que realmente era muy distinto a lo que se encontraba en los demás lugares de la cuenca y que era una singularidad que había que potenciar porque tenía mucho futuro. Entonces me dijo, dice, ¿qué es lo que necesitas? Digo, bueno, vamos a empezar la casa por los cimientos y no por el tejado. Vamos a hacer una pequeña excavación con un grupo de 12, 14 personas durante 15 días de manera intensiva y vamos a ver cuánto da de sí. Dice, ¿y qué te hace falta? Digo, bueno, pues mira, creo que con 10.000 euros me arreglo por el momento, por campaña. Y dice, bueno, pues ¿cuándo empiezas? Y ahí comenzamos, en el año 2015 comenzamos la excavación y desde entonces pues excavamos hasta el 2019. Después vino la pandemia, durante 2 años no hemos podido excavar, pero en el 22 y el 23 hemos vuelto otra vez a excavar el yacimiento, a realizar la investigación. Y bueno, pues estamos en un momento en el cual somos conscientes de que el yacimiento es todavía más interesante de lo que esperábamos en un principio y yo creo que todavía no somos conscientes del potencial que este yacimiento tiene y que va a tener en los años futuros, porque muy probablemente nos encontremos ante el registro más espectacular de fauna del Plioceno de todo el continente europeo. Con esta diversidad de 2 elefantes empiezan a aparecer otras especies de tamaño más pequeño, como rinocerontes, cerdos, bóvidos grandes, medianos y pequeños, ciervos grandes y pequeños. Hemos encontrado también restos de osos primitivos gigantes este año. También, bueno, pues aparecen muchos restos de microvertebrados, tanto de roedores, por supuesto, de conejos, de lagomorfos, de musarañas, insectívoras, y también de otros vertebrados no mamíferos, como anfibios, reptiles. Aparecen muchos peces también. Y sobre todo, hay un plus que tiene este yacimiento que no se encuentra en los demás en general, y es que hay un muy buen registro de restos vegetales. Aparecen muchos restos de flora, es decir, que tenemos la fauna y la flora para poder reconstruir cómo era el ecosistema, cómo era el medio ambiente en el cual habitaba esta fauna durante el Plioceno antiguo, hace más de 4,5 o 4,6 millones de años. Entonces, bueno, van saliendo otras cosas nuevas, porque además, bueno, este año hemos tenido la suerte de poder identificar en el lavado, tamizando, un diente que es distinto a lo que habíamos encontrado hasta la fecha. Hemos encontrado un diente de cocodrilo. Diente de cocodrilo, que lo habéis bautizado como el último cocodrilo de Europa. Esto suena un poco a película novela de aventuras, ¿no? El último mohicano, la última cruzada. Esto ha sido realmente ha sorprendido, pero me imagino vosotros también os habéis sorprendido también con la repercusión que ha tenido este descubrimiento. Hombre, cuando vimos el cocodrilo, nos dimos cuenta que teníamos un hallazgo verdaderamente muy interesante. Que sabíamos que había habido cocodrilos en Europa, pero el último cocodrilo que se conocía está en torno a unos 5 millones de años. Por encima de 5 millones de años, es decir, en cronologías más recientes, nunca se había encontrado un cocodrilo en Europa. ¿Qué pasa? Que cuando lo vimos en el lavado, yo ya andaba con la sospecha porque los huesos de cocodrilo son distintos a los huesos de los mamíferos. Y durante toda mi vida, llevo ya más de 30 años trabajando en yacimientos africanos, en el este de África, en Etiopía, Eritrea, etc. Y he visto muchos cocodrilos fósiles, tanto restos de dientes como restos de huesos, y los huesos están más mineralizados que los huesos de los mamíferos, con lo cual yo veía algunos fragmentos poco identificables que a mí me tenían muy mosqueado. Entonces, bueno, cuando vi el cocodrilo, yo pensaba, es posible que haya cocodrilos.
bueno, pues cuando vi el diente de cocodrilo no me cupo la más mínima duda, porque es que son totalmente distintos de los dientes de mamíferos y tienen una anatomía y unas peculiaridades muy características. Por tanto, digo, estamos ante un cocodrilo. Sabiendo la cronología que tenía el yacimiento de en torno a eso, a 4,5, 4,6 millones de años, y que nunca se había encontrado cocodrilos en esas edades, nos lanzamos y dijimos que sí, estábamos probablemente ante el último cocodrilo de Europa, porque por encima no se ha encontrado nunca más cocodrilos. ¿Qué significa la presencia de cocodrilos? Pues si uno analiza la distribución de los cocodrilos actuales, verá que su distribución siempre está en el trópico o en zonas cálidas. De por sí, el hallazgo de cocodrilos ya te está diciendo que el clima que había en Baza hace 4,5 o 4,6 millones de años era un clima tropical o subtropical, solo por el hallazgo del cocodrilo, porque es que si no, no pueden vivir en aguas más frías. Entonces ya sabíamos que estábamos ante un clima tropical, pero esto es una confirmación más de esos datos que ya teníamos. Entonces, ¿por qué y cómo llegan los cocodrilos? Bueno, pues el yacimiento de Baza se encuentra en una edad que es muy interesante, porque estamos unos cientos de miles de años después de lo que se llama la crisis de salinidad del Mesiniense. Hace entre 6 millones de años y 5,3 millones de años, el Mediterráneo prácticamente se deseca. Se cierra el estrecho de Gibraltar, se crea una cuenca totalmente cerrada desde la península ibérica hasta Suez y hasta Estambul. Y en esa cuenca, pues como el Mediterráneo tiene más evaporación que precipitaciones, poco a poco el Mediterráneo se va desecando, las sales se van precipitando en el fondo, pero ofrece la peculiaridad de que se puede ir caminando desde la península ibérica hasta el norte de África y viceversa. Entonces, ya hay registros de algunas especies de origen africano que se encuentran aquí en estas cronologías que llegan hasta la península ibérica, y una vez que se abre el estrecho de Gibraltar hace 5,3 millones de años, se vuelve a llenar la cuenca mediterránea y nunca más vuelve a haber contacto terrestre entre la península ibérica y el norte de África. Nunca más. El Mediterráneo permanece con una geografía similar a la actual, muy parecida a la actual, siempre con agua entrando por el estrecho de Gibraltar, que es el que compensa la evaporación que tiene el Mediterráneo, y por eso el Mediterráneo se mantiene lleno, si no, se evaporaría y se volvería otra vez a desecar. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que algunas de las especies que habían cruzado hacia el norte, cuando se abre el estrecho de Gibraltar, quedan aisladas en el norte. Bueno, entre ellas habíamos encontrado restos de roedores, como por ejemplo una especie que se llama Paraetomis baeticus, que fue descrita en Baza, o presencias de otras especies que se encuentran en otros yacimientos, pero nunca de manera tan intensa como aparece en el yacimiento de Baza. Entonces, bueno, pues de repente aparece este cocodrilo. Sabíamos que los cocodrilos habían llegado a Europa, este modelo de cocodrilos, hace unos 6,2, 6,3 millones de años, aparecen en un yacimiento que se llama Venta del Moro en la provincia de Valencia. Después hay otro registro en un yacimiento que se llama Puerto de la Cadena, que está muy cerca de Murcia, a 5 millones de años, y ya nunca más había habido cocodrilos. Entonces encontramos este cocodrilo. Pues quiere decir que la climatología se ha perpetuado, que la zona esta de la cuenca de Baza muy probablemente sea una zona refugio a nivel climático que permite la supervivencia de especies de tipo tropical durante mucho tiempo, y que, bueno, pues esto muy probablemente estos hallazgos indican que estamos ante, casi con seguridad, el momento donde la biodiversidad ha sido más importante, donde ha habido más cantidad de especies, más riqueza biológica de todo el neógeno en la cuenca de Baza. Estamos ante el biotopo más rico que se haya encontrado nunca en la cuenca de Baza. Nunca ningún otro yacimiento tiene tanta diversidad de especies, ningún otro yacimiento registra tanta cantidad de restos, de pequeños, de grandes vertebrados, de restos vegetales, como registra este yacimiento de la cuenca de Baza en los escasos 30 metros cuadrados que hemos excavado hasta este momento. Es un yacimiento que tiene un potencial verdaderamente extraordinario, que además este año hemos encontrado que no solo hay un nivel con huesos, hay varios niveles con huesos en la parte inferior,
Pero hemos encontrado otro nivel, 4 metros por encima, también lleno de restos de grandes vertebrados, especialmente de mastodontes. Es decir, que la riqueza biológica que tiene el Plioceno de Baza es verdaderamente única en el contexto europeo y nada que envidiar a ningún otro yacimiento del mundo en cuanto a cantidad, calidad y potencial de información para conocer qué pasa aquí en este momento de 4 millones y pico de años, que es el momento en el cual en África, en el este de África, se está dando lo que se llama la cladogénesis de los homínidos. Mientras en África están apareciendo los homínidos, estaban apareciendo los Australopithecus y demás formas humanas primitivas, en Baza hay un biotopo de una riqueza extraordinaria que además presenta especies que son afines a las que aparecen en el norte de África e incluso en el este de África, porque este modelo de cocodrilo que hemos encontrado se diferencia muy poco de los cocodrilos que aparecen en el este de África en esas cronologías y se parecen mucho a los cocodrilos actuales. Bueno, lo que dan de sí 30 metros cuadrados y los 10.000 euros iniciales para seguir adelante. Y bueno, me imagino que un descubrimiento de este tipo va a servir de motor para este propio yacimiento, para captar el interés de las inversiones necesarias, pero también es un buen motor y nos habla mucho de todo lo que podemos encontrar en el Geoparque de Granada, porque no es una cosa, digamos, aislada dentro del Geoparque, ofrece muchísimos elementos de interés este Geoparque, ¿no? Bueno, el yacimiento de Baza es muy interesante para el Geoparque por una sencilla razón, porque es una ventana única hacia el Plioceno. O sea, mientras que los yacimientos que se han encontrado hasta la fecha, que se han estado excavando en general, han sido yacimientos pleistocénicos, están los yacimientos de Orce, por un lado, el yacimiento de Ofonelas, el yacimiento de Cúllar, algunos yacimientos de Huéscar, donde también hay Plioceno, por cierto, en Huéscar, pero el yacimiento de Baza, con esta calidad, ofrece una ventana única para saber qué pasaba en esa cronología más antigua que abarca lo que es la cuenca de Guadix-Baza. Esa cronología del Plioceno, el Mioceno terminal Plioceno, es decir, entre 4 y 5 millones de años, que era un momento bastante desconocido. No había yacimientos verdaderamente espectaculares. Baza acaba con esa carencia, con ese hiato de información, y por el momento podemos decir que estamos ante uno de los yacimientos más prometedores y más espectaculares que se encuentran en la cuenca de Baza y que se encuentran en Europa, por supuesto. Este yacimiento se va a convertir en los próximos años en un yacimiento de referencia para lo que son los estudios pliocenos en el continente europeo, sin lugar a dudas. Bueno, ya para terminar, es la pregunta más difícil que le hacemos a toda la gente que pasa por la voz del Geoparque, porque exige centrar mucho el tiro. Afincado en Orce, trabajando en ese yacimiento de Baza, conoce el Geoparque perfectamente. ¿Qué lugar recomendaría a la gente que escucha este podcast? ¿De todo el Geoparque? De todo el Geoparque. Bueno, hombre, por supuesto, tengo que recomendar el yacimiento de Baza, sin lugar a dudas. Es un yacimiento que es el que estamos trabajando en este momento y que de cara al futuro pues, va a ser un portal de referencia. Nuestro objetivo es que en los próximos años se pueda musealizar in situ, igual que está sucediendo con otros yacimientos de la cuenca, y que sea un punto obligado de visita. Ese yacimiento va a dar una información que además explica muy bien qué pasa en la cuenca, qué pasa en Europa, qué pasa en la región mediterránea y qué está pasando en el mundo en ese momento en el cual pues, es cuando aparecen los homínidos sobre la Tierra, es cuando aquí tenemos un yacimiento con una biodiversidad verdaderamente única en cuanto a registros, y sobre todo es un lugar que bueno, una vez que podamos musealizarlo adecuadamente, va a dar una información como nadie espera que pueda haber algún registro de vida tan rico como un
un yacimiento como este que encontramos en Baza. Yo creo que, evidentemente, los demás yacimientos son muy importantes y hay que visitarlos. Pero para conocer bien el Plioceno, para conocer bien qué pasa antes de que lleguen los homínidos al continente europeo, sin lugar a dudas, el yacimiento de Baza va a ser el mejor portal de la cuenca de Guadix, Baza, el mejor portal del Geoparque y muy probablemente el mejor portal de Europa para conocer cómo era la vida hace 4,5 millones de años. Pues muchísimas gracias por atendernos, por formar parte de esta voz del Geoparque y muchísimas gracias por tu trabajo y tu dedicación al Geoparque de Granada. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Ven al Geoparque de Granada. Estaremos muy atentos a las noticias que nos seguirá deparando este yacimiento, que nos ayuda a entender mejor de dónde venimos, cómo era nuestro geoparque en el pasado a través de las huellas que la paleontología va descifrando. Y hablando de huellas, llegamos a esa sección de la voz del Geoparque de Granada que nos permite indagar tanto las huellas del pasado que hay en él, como descubrir las huellas que el geoparque deja en los ámbitos más diversos. En esta ocasión os vamos a contar una historia que reúne todos los ingredientes para afirmar que es una historia de cine. Una historia de cine con avión americano, aterrizaje forzoso y un pueblo volcado en el rescate. Aprovechamos que en apenas un mes se estrena en los cines la película de Juan Antonio Bayona, La Sociedad de la Nieve, que se sumerge en una de las historias que más llamó la atención del siglo XX y que también hemos visto anteriormente en el cine. La proeza que vivieron los integrantes de un equipo de rugby y demás pasajeros del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en 1972. Un accidente que dejó a los pasajeros perdidos en los Andes, donde tuvieron que atravesar 72 duros días de supervivencia. Y lo hacemos para contaros una historia que comparte algunos elementos con esta, pero que sucedió mucho más cerquita de nosotros. A lo mejor habéis oído hablar de la ruta de senderismo El Avión de Jerez del Marquesado, que viene celebrándose desde hace algo más de una década en ese municipio. Y a lo mejor conocéis la historia que se esconde tras esa ruta. Pero también puede ser que haya mucha gente que se acerque a esta zona del norte de la provincia, en pleno Geoparque de Granada, y que no haya oído hablar nunca de ella. Lo cierto es que es una historia que bien podría llevarse al cine, porque reúne todos los requisitos para ello. Por eso hoy hemos decidido recuperarla en la voz del Geoparque de Granada. Para contarla, tenemos que remontarnos al año 1960, concretamente al 8 de marzo de ese año. Es decir, hace casi 64 años. Ese día, un avión de la Armada Americana se vio obligado a hacer un aterrizaje forzoso tras haber perdido altura y una de sus alas. Y el lugar donde aterrizó fue nada menos que una abrupta zona de Sierra Nevada cercana a Jerez, conocida como Chorreras Negras. Los amantes de la montaña seguro que ya sabéis qué zona es. Al parecer, el piloto y otro ocupante del avión consiguieron presentarse en el pueblo, no sin antes pasar por muchas dificultades, y se hicieron entender doblando una hoja de periódico con forma de avión. Lo estrellaron para explicar lo que había sucedido. Y entonces empezó la histórica gesta. El pueblo, a pesar del frío y de la nieve, se volcó en el rescate de los 30 marines jugadores de béisbol que, a pesar de lo aparatoso del aterrizaje y de lo abrupto del lugar en el que tuvieron que hacerlo, pudieron salvar sus vidas. De nada les habría servido esa suerte de no haber sido por los vecinos de Jerez que desafiaron al mal tiempo para poder rescatar a los marines heridos y llevarlos a un lugar seguro, porque si nadie los hubiera rescatado, inevitablemente habrían muerto de frío. La Marina Americana, agradecida por la hospitalidad y la solidaridad de estas gentes, decidió ceder el aparato al pueblo para que hiciera con él lo que estimara más conveniente. El avión de Jerez, que así es como lo conocen todos, fue desmontado por los propios vecinos y vendido por partes.
Con el dinero recaudado, el ayuntamiento asfaltó calles, restauró la iglesia y completó otras infraestructuras, lo que permitió a ese bello pueblo del Marquesado dar un importante paso adelante en su desarrollo. La ruta popular que se celebra anualmente rememora el recorrido que tuvo que hacerse para el rescate de los marines. Tiene unos 12 kilómetros con un desnivel acumulado de 1.257 metros y recorre paisajes tan singulares de la zona como la casa forestal del Posterillo, las ruinas del Cortijo de Isaac, la acequia del Corazón o las paratas de Chorreras Negras. Y la verdad es que es muy recomendable. Así que os invitamos a disfrutarla en cuanto tengáis ocasión. Si os gusta caminar escuchando música, podéis elegir alguno de los temas musicales del bastetano Antonio Capote, como estos tangos rumbas titulados Caminito de la Fonfría, que quizás os suenen un poquito, porque es el tema del que vamos usando diferentes fragmentos en cada uno de los capítulos de nuestro podcast. Antonio Capote nos lo cedió para este uso y no podemos estarle más agradecidos por su enorme generosidad, porque es todo un regalazo para los oídos, como vais a poder comprobar a continuación. Sigue la voz del Geoparque de Granada.